¿Por qué sube el dólar? ¿Qué pasa con la inflación? Son estas y otras interrogantes que sientes en los bolsillos y se explica de una manera sencilla cuando se detalla que Latinoamérica atraviesa por un periodo inquietante para responder a los choques externos. Y es que los países de la región están recibiendo el efecto de las sanciones impuestas por Washington y sus aliados, sumado a la crisis en Europa que ha generado que el mundo viva al borde de la crisis global de la que Latinoamérica no está exenta. ¿Marcará esto el fin de la era Biden? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La crisis en Europa, unido al efecto de las sanciones impuestas por la potencia del norte y la Unión Europea, han puesto al mundo ante el riesgo de vivir una crisis global porque los alimentos están en su nivel más alto en 60 años y la región no está exenta de esto. Con respecto a esto, el economista argentino Alfredo Zayat señaló que esta es la respuesta más sencilla a las siguientes preguntas. ¿Por qué sube la gasolina? ¿O qué pasa con la inflación? Además del desempleo y otros temas que afectan directamente en la vida cotidiana. Según el experto, esto se debe a que Latinoamérica vive un sendero económico inquietante para responder a un shock externo. ¿Pero de qué se trata esto? Es que con la intervención de Washington y sus socios en el conflicto europeo, se interrumpió la recuperación, además de la batería de sanciones que la Casa Blanca ha impuesto a los países de la región. La que había comenzado a mediados del año 2021 por la contracción de la economía generada por la pandemia de coronavirus. Esto, además, provocó que se dispararan los precios de los combustibles y, por consiguiente, también de los alimentos. Pero, ¿a qué se debe fundamentalmente el alza de los precios de estos productos indispensables? Es que en el mercado internacional del trigo, ambas naciones implicadas representan el 30% de las exportaciones mundiales. Con relación a esto, el economista señaló que los precios de los alimentos nunca antes llegaron a estos niveles, y agregó que están más o menos en la misma zona en la que se ubican durante el shock petrolero de los años 1972 y 1973. Durante la entrevista en el programa Contante y Sonante, el economista Zayat destacó que en este contexto va a tener consecuencias profundas a nivel de la economía global, donde además señaló que este efecto será mucho más prolongado que lo que dure el conflicto. El especialista marcó la crisis en Europa como una de las instancias que impulsan los precios, pero señaló que ya estaban en una tendencia a la alza inquietante. De igual manera, comentó que a partir de la pandemia se produjo una suba de los precios de las materias primas y de los alimentos. Según el economista argentino Alfredo Zayat, el enfrentamiento entre estas dos naciones europeas agudizó el panorama pospandémico que ya atravesaba el mundo, del cual Latinoamérica no fue la excepción. Y a esto se le adiciona el efecto de las sanciones que sufren algunos países de la región y que se catapultaron los precios de las energías por el cielo. ¿Pero qué expresó el experto acerca de la forma en que la América Latina enfrenta esta problemática? Zayat sostuvo que de forma general, los gobiernos de la región están cometiendo un error. La mayoría de los países, bajo una lógica ortodoxa, apuntan a subir la tasa de interés del Banco Central como forma de atender a la alta inflación, señaló el experto como uno de los errores y explicó que ahí provocan un menor nivel de actividad económica, se reduce la demanda y piensan que habrá menos aumento de precios. El experto señaló que Latinoamérica tiene enfrente un shock externo generado por la pandemia y ahora por un conflicto. Esto trae como consecuencia que se eleven los precios de los alimentos y de la energía, por lo que llegó a la conclusión que la suba de la tasa de interés no es recomendable en esta situación. Según Zayat, el aumento de la tasa de interés
implica mayores costos financieros que impactan en la inflación. Pero, ¿a qué se debe esta conclusión del experto? Es que explicó que, si las empresas aumentan sus costos, los trasladan a los precios. De esta forma, se agudizan los problemas de insolvencia de estas empresas, agregó el economista, donde además mencionó que esto conlleva a una situación económica más crítica. Pero, ¿a qué se debieron los elevados precios de los alimentos en algunos países de la región? Es que las plantaciones del sector privado, como por ejemplo en Venezuela, en particular cerca de la temporada de siembra de cereales, están amenazadas ante el alza de los precios de los fertilizantes potásicos, generada por las sanciones a su principal suministrador tras la crisis en Europa. Con respecto a esto, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Achilles Hopkins, señaló que esto impacta en los costos de los fertilizantes de manera significativa. De igual manera, se podría tratar incluso de un aumento del costo de un 50 o 60%, explicó Hopkins, donde además aseguró que está teniendo un efecto directo sobre todos los rubros agrícolas. Pero ¿cómo afectaría a las familias? Y es que esta situación traerá consigo un aumento en la tasa de inflación en los costos de producción de todos los productos agrícolas que usan fertilizantes, lo cual se revertirá en la población pobre, que es la que gasta la mayor parte de su presupuesto en la compra de alimentos, explicó el economista y fundador del Centro de Investigaciones Agroalimentaria de la Universidad de los Andes, Alejandro Gutiérrez. En este contexto de crisis y azotada por las sanciones que le llegan a Latinoamérica con respecto a la importación de algunos productos, por ejemplo el fertilizante, se refirió la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. ¿Pero qué es este organismo? Es el intermediario que permite conectar la mayoría de las transferencias en el mundo, el cual explicó que resulta complejo que los privados venezolanos, por citar algunos, puedan pagar por la compra de fertilizantes. Cabe señalar que el país que Washington y sus aliados impusieron una batería de sanciones se consolidó como un gran productor de fertilizantes nitrogenados a nivel global, debido a que el amoníaco, materia prima vital para su producción, requiere de gas en grandes cantidades para ser elaborado y esta nación lo posee. Pero este hecho no solo afecta a Venezuela, sino a toda Sudamérica, entre ellos Brasil, que no es uno de los mayores elaboradores de alimentos del mundo, pero según las cifras oficiales reportadas, reflejan que importa más del 60% de sus fertilizantes de 3 países que están involucrados en el conflicto. Por este motivo, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó que esta crisis está desencadenando una ola de hambre colateral que afectará a muchos países producto de los elevados precios de los alimentos. Pero como si no fuera poco, lo mismo sucede con algunas materias primas, en particular para los derivados de petróleo, el gas natural y los granos. Por citar ejemplo, estos 2 países representan el 30% de las exportaciones mundiales del mercado internacional del trigo, mientras que el país donde recae la mayor cantidad de sanciones vistas en este contexto representa una cuarta parte del mercado del gas natural, el 18% del carbón, el 14% del platino, así como el 11% del petróleo crudo. Una fuerte caída en el suministro de estos productos básicos afectará la construcción, la petroquímica y el transporte, por citar algunos ejemplos del efecto de las sanciones. ¿Marcará esto el fin de la era Biden? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.